Hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre la forma en que el Servicio de Impuestos Nacionales ha operativizado las facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación establecidas en el Código Tributario. Nos referimos al procedimiento de determinación de oficio. Las modalidades que ha establecido la Administración Tributaria son las siguientes. La fiscalización total, que es un proceso mediante el cual el Servicio de Impuestos Nacionales fiscaliza absolutamente todos los impuestos a los cuales se encuentra alcanzado el sujeto pasivo por al menos una gestión fiscal. Como comprenderán, esta modalidad requiere una gran cantidad de horas y también de recursos materiales para su desarrollo, por lo tanto serán las menos que realizan. Luego tenemos la fiscalización parcial, que es el proceso mediante el cual la Administración Tributaria va a fiscalizar uno o más impuestos de uno o más periodos fiscales por los cuales se encuentra alcanzado el sujeto pasivo. No es una fiscalización de alcance total como la primera, pero también significa insumir bastantes recursos humanos y materiales, por lo tanto también no va a realizar en una gran cantidad esta modalidad. Luego tenemos dos modalidades de verificación, la externa y la interna. En la externa, el Servicio de Impuestos Nacionales fiscalizará uno o más impuestos de uno o más periodos fiscales de una gestión sobre las cuales se tiene identificada una o más observaciones puntuales, y aquí se incluyen los procesos de fiscalización por devolución impositiva mediante los CDIs que solicitan los exportadores. También vamos a ver que esta modalidad, si bien no tiene un alcance muy grande, si no es puntual, pero no va a ser la mayoría de las fiscalizaciones que se hagan por esta modalidad porque son casos muy puntuales. Luego tenemos, sí, la forma de verificación interna, que es un proceso de alcance muy específico y puntual de transacciones de uno o más impuestos y de uno o más periodos fiscales mensuales de una gestión. Es la forma que utiliza un uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación, ya que a través de cruces masivos de información mediante los agentes de información que ha designado el Servicio de Impuestos Nacionales, obtendrá una gran cantidad de muestra de contribuyentes que serán alcanzados por esta modalidad de verificación, lo cual contribuirá de manera efectiva a la generación de un riesgo subjetivo que se expanda y mejore el cumplimiento voluntario, o al menos así está diseñada la estrategia para que pueda ser una modalidad moderna, efectiva, de control, así como lo hacen en otras administraciones tributarias de otros países que realizan un uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación. Bien, el procedimiento que sigue la determinación iniciará con una orden de fiscalización o verificación, es decir, con la selección de los contribuyentes que serán objeto de este control. Obviamente, para resguardar los derechos a un debido proceso y el derecho a la defensa, esta orden de fiscalización o verificación tiene que ser notificada al contribuyente, es decir, puesta en su conocimiento para que pueda asumir defensa durante todo el proceso. Para ello ya vimos un video anterior
sobre las modalidades de fiscalización y verificación. Una vez notificada la orden de fiscalización o verificación o de forma conjunta, se notificará el requerimiento de documentación donde se le solicitará al contribuyente que aporte ciertos datos relevantes, información relevante, para poder desvirtuar algunas observaciones preliminares que tenga la Administración Tributaria o cumplir con la revisión del alcance establecido. Luego, si de la revisión de la documentación y de los impuestos se detectan que existen algunas contravenciones tributarias que no estén vinculadas con este proceso de determinación, por ejemplo, incumplimiento a deberes formales, si el contribuyente no atiende el requerimiento de la documentación, esto le genera una sanción. Se elaboran actas por contravenciones. Y si del resultado de la verificación existe un tributo omitido detectado por la fiscalización, esta se va a conjuncionar con las contravenciones, se va a unificar el procedimiento con las contravenciones detectadas, todo en una vista de cargo, que es una liquidación preliminar de la deuda tributaria, y se le otorgará un plazo para que presente descargos ante la misma Administración Tributaria, que luego de una evaluación emitirá un acto definitivo que se denomina resolución determinativa. Entonces, siempre el procedimiento de determinación tiene un inicio y tiene un fin. El inicio con la orden de fiscalización o verificación y el fin con la resolución determinativa, independientemente si existe o no adeudo tributario. Vamos a analizar los requisitos de una orden de verificación. De acuerdo a la resolución normativa de directorio 103216, vigente a la fecha de este video, tenemos los requisitos de la orden de verificación o fiscalización. Nos dice que debe contar con un número de orden de fiscalización o verificación. Esto ya lo genera el sistema de forma automática, sistema de impuestos nacionales. Un lugar y fecha de emisión, el nombre o razón social del sujeto pasivo, el número de identificación tributaria del sujeto pasivo. En el caso de que la orden de verificación o fiscalización sea emitida en contra de una persona natural o jurídica que no se encuentre registrada en impuestos nacionales, pues tendrá que ir con el carnet de identidad o con otro número de documento que identifique a esta persona. Luego tenemos el alcance del proceso de determinación, es decir, los periodos y los impuestos sobre los cuales se va a ejecutar la orden de fiscalización o verificación. Este punto es muy importante, ya que el resultado de la fiscalización no podrá estar fuera de este alcance. Si se revisó el IVA del 2022, julio, entonces solamente los tributos omitidos, liquidados preliminarmente en la vista de cargo y luego ratificados en la resolución determinativa, solamente podrán estar en este periodo. Luego, la dirección o domicilio del registrado en el padrón de contribuyentes, ¿no? Esto para efectos de las notificaciones. La identificación del o los servidores públicos actuantes, por eso es que en el punto 5, donde dice equipo de trabajo designado, estará consignado quién es el supervisor y el fiscalizador para que el contribuyente pueda tener una referencia y hacer el seguimiento
del proceso en la administración tributaria. Y finalmente, la firma y sello del gerente distrital o GRACO al que corresponda la jurisdicción del sujeto pasivo y del jefe del departamento de fiscalización. Una vez notificada la orden de fiscalización, se le otorgará un plazo al contribuyente para que pueda presentar cierta documentación. Este requerimiento de presentación de documentos se encontrará dentro de la misma orden de fiscalización o verificación o en un documento particular para este efecto. Generalmente, las órdenes de verificación o fiscalización vendrán con un anexo donde se detallarán alguna información relevante y en lo principal el detalle de la documentación que está siendo requerida al contribuyente y que tiene que ser presentada dentro del plazo establecido. Bueno, a partir de la notificación de la orden de verificación y del requerimiento de documentación, la Administración Tributaria inicia el proceso de fiscalización, de control, de revisión documental de todo lo actuado para determinar si existe o no algún incumplimiento. Esta documentación requerida va a ser presentada por el contribuyente y como constancia de la presentación de esta documentación, los funcionarios actuantes tendrán que emitir un acta de recepción de documentos señalando cuáles han sido los elementos presentados y determinando si estos fueron presentados dentro o fuera del plazo establecido, y también procederá luego a la devolución de la documentación original presentada y para ello elabora un acta de devolución de documentos. El procedimiento regular aplicado actualmente es que el contribuyente presenta originales y fotocopias de la documentación solicitada y únicamente la Administración Tributaria en ese momento se queda con las fotocopias y verifica que sean fiel reflejo de los originales y el contribuyente puede retirar en ese momento los originales, ¿no? Esto por temas de resguardo de la documentación original para que no existan pérdidas atribuibles a la administración tributaria. Entonces, con todos estos elementos, la administración tributaria realizará el trabajo de verificación, control, y si dentro del plazo establecido de un año, que es el plazo que tiene para emitir pronunciamiento, determina que existe tributo omitido o alguna observación, la hará conocer mediante una vista de cargo. La vista de cargo es la liquidación preliminar de la deuda tributaria y también tiene algunos requisitos que cumplir. Tiene que estar numerada, ¿no?, para identificar inequívocamente al documento. Tiene que contar con una fecha de emisión, el nombre o razón social del sujeto pasivo que fue fiscalizado, el número de identificación tributaria, el número de orden de verificación o fiscalización, el alcance del proceso de determinación, la justificación del tipo de determinación, es decir, si fue sobre base cierta o si fue sobre base presunta.
Vemos con frecuencia que la administración tributaria ha estandarizado su fundamentación legal o referencias normativas para aplicarlas a situaciones similares, lo cual en algunos casos ha llevado a referir hechos o normativa que no corresponden al caso particular que se está verificando, aspecto que puede ser utilizado por el contribuyente a futuro en un proceso de impugnación, por lo que será recomendable que el sujeto pasivo lea con detenimiento todo el contenido de la vista de cargo, por más extenso y sobreentendido que pueda parecer. Luego vendrá la liquidación de la deuda tributaria, generada a partir de los hechos descritos, cuantificando la base imponible expresada en bolivianos y describiendo la forma de aplicación de las tasas de interés, que como vimos en un anterior video es de forma progresiva del 4 al 10% dependiendo de la antigüedad de la deuda. Y algo muy importante, que es la calificación preliminar de la conducta del contribuyente, es decir, si los hechos y omisiones atribuibles al sujeto pasivo constituyen una contravención o si configurarían la comisión de un delito al existir elementos de dolo o intencionalidad, como por ejemplo el delito de defraudación tributaria. La liquidación previa del adeudo tributario debe estar desglosado en tributo omitido, intereses, multas, pagos a cuenta y sanción expresados en unidades de fomento a la vivienda y también en bolivianos. Finalmente, se le dará a conocer al contribuyente el régimen de incentivos para la reducción de la sanción por omisión de pago, es decir, la reducción del 100% o arrepentimiento eficaz cuando el contribuyente paga el total de la deuda tributaria hasta el 20º día de notificada la vista de cargo, el 80% hasta antes de la notificación de la resolución determinativa, el 60% hasta antes de la interposición del recurso de alzada y el 40% hasta antes de la interposición del recurso jerárquico. La vista de cargo debe estar firmada por el gerente distrital o graco de la jurisdicción a la que pertenezca el contribuyente. Una vez notificada la vista de cargo, el sujeto pasivo tiene 30 días para presentar descargos que puedan desvirtuar las pretensiones de la administración tributaria ante el mismo gerente que emitió la vista de cargo. Entonces, la administración tributaria dispondrá de 60 días a partir de vencido este plazo para emitir la resolución determinativa, ya sea ratificando la liquidación preliminar de la deuda, disminuyéndola o descargándola en su totalidad. Entonces, la resolución determinativa constituye el acto definitivo en el proceso de determinación y debe contener como mínimo los siguientes requisitos: el número de la resolución, el lugar y la fecha de emisión, el nombre o razón social del sujeto pasivo, el número de identificación tributaria, el número de orden de fiscalización o verificación, el número de la vista de cargo, la fecha de emisión y de notificación, la ratificación del método de determinación, es decir, si fue sobre base cierta o
sobre base presunta, el alcance del proceso de verificación y todos los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten cada observación, que básicamente serán los mismos de la vista de cargo. Luego, la relación de las pruebas de descargo, alegatos, documentación e información presentada por el sujeto pasivo y su respectiva valoración. En este acápite, generalmente la Administración Tributaria transcribe de forma íntegra todos los argumentos expuestos por el contribuyente durante la etapa de descargos de la vista de cargo. Y a continuación realiza un análisis. Este último suele ser el de mayor controversia a momento de realizar la impugnación de la resolución determinativa, precisamente por la particularidad de la redacción, dependiendo del funcionario proyectista del documento. Como observamos en el presente ejemplo, la propia Administración Tributaria reconoce la existencia de un medio fehaciente de pago, pero en su evaluación señala que este no es suficiente como para demostrar la existencia real de la transacción. Entonces, aspecto que puede entrar en contradicción o no ser muy explícito, lo cual puede generar un argumento de defensa futura. Este documento también debe estar firmado por el gerente Graco o de la distrital. Bien, en la parte resolutiva, que vendría a ser la parte fundamental de la resolución determinativa, en primera instancia determina las obligaciones impositivas, cuantificándolas en bolivianos y en unidades de fomento a la vivienda. Luego, califica la conducta del contribuyente, ratificando lo establecido en la vista de cargo. En una tercera parte resolutiva, intima al contribuyente a realizar el pago de la deuda tributaria, descomponiendo en todos sus elementos. Finalmente, en una cuarta parte resolutiva, comunica al contribuyente las opciones que tiene de impugnación en el caso de no estar de acuerdo con la determinación señalada, ya sea por la vía administrativa a través de un recurso de alzada que podría ser presentado ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria dentro de los 20 días, o por la vía judicial mediante una demanda contencioso tributaria ante el Tribunal Departamental de Justicia dentro de los 15 días de notificada la la resolución determinativa. Finalmente, este documento será suscrito por el gerente distrital y notificado al contribuyente, utilizando principalmente medios electrónicos. Tanto la vista de cargo como la resolución determinativa pueden ser notificados mediante el buzón tributario, no así la orden de verificación o fiscalización, que actualmente solo se prevé como una notificación personal, pero que con las últimas modificaciones normativas
a futuro también se podrá realizar mediante el buzón tributario, por lo que es importante que el contribuyente revise constantemente su bandeja para ver si tiene alguna notificación, en especial si está pasando por un proceso de determinación. Si bien toda la tramitación del procedimiento de determinación es de responsabilidad de la Administración Tributaria a través de su representante, que es el gerente distrital o GRACO, internamente es desarrollado por dos departamentos o unidades: el Departamento de Fiscalización y el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, con un criterio más de distribución de cargas de trabajo. Se ha reglamentado la siguiente casuística: ¿en qué pueden terminar los procesos de determinación? El primer caso: proceso de determinación sin adeudo tributario o con adeudo tributario pagado. En el caso 1A, si es una fiscalización total, parcial, verificación externa o interna, es decir, cualquier tipo de proceso, sin que se establezca una deuda, pues el Departamento de Fiscalización realizará un informe de actuación y emitirá y notificará la resolución determinativa. En un inciso B del mismo caso, en todos los tipos o modalidades de fiscalización y verificación, con deudas pagadas antes de la emisión de la vista de cargo, de igual forma, el funcionario de fiscalización emitirá un informe de actuación y la resolución determinativa. En un inciso C del caso 1, en cualquier tipo de proceso, de modalidad, con deuda pagada hasta el día 20 de notificada la vista de cargo, también el Departamento de Fiscalización será cargo de todo el proceso, desde la vista de cargo, el informe de actuación y la correspondiente resolución determinativa. En un caso 2, cuando existe un adeudo tributario no pagado, ya sea en una fiscalización total, parcial o verificación externa, es decir, sin contar las verificaciones internas, el Departamento de Fiscalización emitirá la vista de cargo, elaborará el informe de actuación y pasará el expediente al Departamento Jurídico para la evaluación de los descargos, la emisión de la resolución determinativa y posterior cobranza coactiva. Y si se trata de una verificación interna con un adeudo tributario no conformado, es decir, no pagado, será el Departamento de Fiscalización que se haga cargo de todo el proceso de determinación y remitirá el expediente al Departamento Jurídico únicamente para el proceso de cobranza coactiva. Entonces, como podemos ver, el Departamento Jurídico solamente interviene en la evaluación de los descargos cuando el adeudo tributario no ha sido pagado en fiscalizaciones totales, parciales